Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de Canacintra, les damos la más cordial bienvenida a esta Masterclass Laboral Pro 2025, Estrategias para Empresarios y Recursos Humanos. Antes de dar inicio, me gustaría presentar a quien estará a cargo de esta Masterclass, una experta en materia, presentárselas y darles una breve semblanza de quien nos acompaña esta mañana. Ella es la licenciada Brenda Castillo, es abogada especialista en materia laboral y fiscal, con 23 años de experiencia ayudando a empresas y a sus colaboradores a prevenir y solucionar conflictos jurídicos de una forma efectiva, práctica y humana, mediante un acompañamiento legal especializado. Ex jueza del Tribunal Laboral del Estado de Coahuila en el nuevo sistema de justicia laboral. Actualmente es directora de BC Legal Empresarial. Demos la bienvenida, cedo micrófono y control a la licenciada Brenda Castillo Hernández. Bienvenida, licenciada. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Bueno, a ver, si me escuchan bien y todo, ¿verdad? Me van confirmando, por favor. Voy a compartirles pantalla para iniciar porque realmente es muchísima la información que les quiero compartir. Entonces, nada más, por favor, si me pueden ayudar diciéndome si se ve ahorita la presentación que les voy a compartir, por favor. Ok. Creo que por ahí ya la ven. Ahí se aprecia, Ali. Ok, perfecto, muy bien, excelente. Ok, cualquier duda, cualquier comentario respecto a los temas que vamos a ir platicando esta mañana, pues tenemos por aquí un chat habilitado y pueden ir dejando sus preguntas. Yo voy a ir abarcando, pues bueno, vamos a tratar de ver toda la información que tenemos preparada para el día de hoy y en cada sección de cada una de las reformas que vamos a platicar, pues iremos haciendo por ahí una pausa para revisar si tenemos alguna duda, ¿ok? Entonces, bueno, hay que estar súper actualizados la materia laboral. La verdad es que primero teníamos más de 50 años sin que hubiera ningún cambio en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, pues a partir del 2019, con la reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo, a partir de ese momento empezaron a venir varias reformas más que buscan, ¿verdad? Sobre todo pues esta implementación primero del nuevo sistema de justicia laboral y posteriormente, ahorita vamos a ver cuáles han sido las reformas que se han ido presentando que cambian algunas condiciones de trabajo. Entonces, en esta masterclass, ¿verdad? Y con el fin de transmitirles esta información de manera concreta y sobre todo, bueno, por el tiempo que tenemos, vamos a ver estas reformas que son importantes tenerlas en cuenta para el 2025, que son reformas muy importantes en materia laboral. Vamos a platicar del aumento de los salarios mínimos, que bueno, pues esto ya entró en vigor desde el 1 de enero. También una reforma muy importante que es una reforma primero que se hizo constitucional en materia de igualdad sustantiva con la finalidad de erradicar pues la brecha salarial por razones de género. Recordemos aquí que en la agenda de nuestra actual presidenta, desde que ella entró, ¿verdad?, en funciones, nos había platicado acerca de esta reforma, que bueno, en diciembre ya se llevó a cabo y bueno, pues ahorita les voy a explicar cuáles son algunas acciones que como empresarios y encargados de recursos humanos hay que empezar desde este momento a implementar para darle cumplimiento a esta reforma. También vamos a hablar de la famosa reforma de la ley Silla, la reforma también en cuanto a la prestación de trabajos en plataformas digitales, la reforma al Poder Judicial, que bueno, pues ese es un tema que ya hemos visto mucho en las noticias, en los periódicos. Aquí en Coahuila también ya estamos en la etapa en la que ya se publicó una lista de las personas que quieren aspirar a algunos puestos del Poder Judicial del Estado. Y nosotros lo vamos a ver en cuanto a qué repercusiones podría tener
en nuestras empresas o como encargados de recursos humanos. Y finalmente, pues algunas próximas reformas que aunque todavía no están aprobadas, yo creo que es cuestión de tiempo para que puedan llevarse a cabo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera reforma, que es la cuestión de los salarios caídos. Bueno, como ustedes, estoy hablando ya con expertos en el tema, en la cuestión de recursos humanos o encargados de relaciones laborales, o tal vez algunos en el departamento jurídico, pues ya sabemos que año con año hay este incremento al salario mínimo. En este año pasamos de un salario mínimo de 248.93 que estaba vigente el año pasado a un salario mínimo de 278.80 pesos diarios, es decir, hubo un 12% de aumento en la cuestión de este salario mínimo. Aquí en esta cuestión del aumento del salario mínimo para el 2025, viene ahora, tenemos un concepto que más o menos por ahí desde el 2017 ha estado por ahí rondando, digamos, todo este tema de los salarios mínimos, que es el monto independiente de recuperación. Ahorita les voy a explicar lo que es. Este monto independiente de recuperación pues tiene como objetivo ir aumentando los salarios para que, bueno, pues según lo que nos dicen en la exposición de motivos, pues para que sea, para que realmente las personas que ganan un salario mínimo puedan tener ese poder adquisitivo, ¿verdad? Por lo menos a la canasta básica. Por eso, ahorita les voy a explicar mejor ese monto independiente de recuperación de dónde salió, pero les quiero decir que el salario mínimo general se aumenta tomando una cantidad de ese monto y luego se le aumenta a eso la inflación y nos da como resultado el salario mínimo para el 2025. Recuerden además que aquí en México, ¿verdad? Pues tenemos una zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo que teníamos de 374.89 pasa a 419.88. De nuevo, tiene que ver este monto de independiente de recuperación y también se multiplica por el porcentaje de la inflación y nos queda en esa cantidad. ¿Por qué es importante que nosotros lo sepamos? Bueno, porque recuerden que, bueno, pues tendrán que hacer a lo mejor ajustes en sus nóminas, tendrán que hacer ajustes en los pagos de primas de antigüedad, en los casos que así proceda, porque recuerden que, por ejemplo, esta prestación que es la prima de antigüedad, cuando un trabajador tiene más de 15 años y renuncia, se le tiene que cubrir la prima de antigüedad con el doble del salario mínimo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan este monto. Y además, porque, bueno, pues si ustedes en sus nóminas tienen colaboradores a los que les cubren el salario mínimo, pues bueno, es importante que conozcan ya esta actualización para que pues no estén incurriendo en alguna ilegalidad, porque bueno, pues recuerden que ya está prohibido, ¿verdad? No es ilegal que un trabajador gane menos del salario mínimo. Eso ya nos puede traer otro tipo de consecuencias, pues ya de otra índole. Entonces es muy importante que ustedes lo conozcan. Ay, se me brincó aquí. Déjenme regresar. Bueno, les hablaba ahorita que en la zona libre de la frontera, muchos de ustedes ya lo saben, cuáles son estos municipios que abarcan, que precisamente son todos los municipios que hacen frontera con Estados Unidos, pues que son algunos como Ensenada, Playa Rosarito, etcétera, o sea, en esta parte de Tijuana. Aquí en Coahuila, a lo que nosotros nos ocupa, pues tenemos los municipios de Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. Estos son los municipios que son esta zona libre de la frontera norte, donde pues hay este incremento más significativo del salario mínimo. Perdón. Y bueno, aquí la explicación, si quieren pueden, digo, yo les voy a compartir esta presentación, se las voy a hacer llegar por medio de Canacintra, quienes se inscribieron en el enlace de Canacintra, quienes se inscribieron conmigo directamente, como ya se habrán dado cuenta por WhatsApp, les estuve enviando el enlace. Me mandan un mensajito, oiga, estuve en la masterclass y yo con mucho gusto les comparto esta presentación que preparamos exclusivamente para ustedes. Y aquí les explicamos qué es el monto independiente de recuperación.
Fíjese, es una cantidad absoluta en pesos que se aplicó por primera vez en la fijación de salarios mínimos vigentes en el 2017. Y lo que tiene como objetivo, ¿verdad? Es precisamente esa recuperación, ¿sí? En cuanto a, en cuanto a lo que les decía, el poder adquisitivo de los salarios mínimos. No tiene que estar, no se utiliza como una referencia, digamos, para fijar otros incrementos de salarios vigentes, por ejemplo, en los contratos colectivos o los trabajadores o funcionarios servidores públicos, estatales, etcétera, o cualquier otro salario. Es únicamente para garantizar que el salario mínimo tenga un poder adquisitivo. Y bueno, pues el único objetivo que yo les comentaba hace rato es que los trabajadores que perciben el salario mínimo, pues puedan tener ese acceso por lo menos a la canasta básica. Entonces, en ese momento, en el 2017, cuando se empezó a usar este monto independiente de recuperación, pues se hicieron algunos estudios, análisis y demás para llegar a la determinación de que con esta cantidad, con este apoyo, con este monto, independientemente de la inflación, se podría lograr ese impulso que querían en cuanto al poder adquisitivo del salario mínimo. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces a la primera reforma también, digamos, porque la de reforma del salario mínimo, pues ya sabemos que año con año se va a llevar a cabo, pero el aumento, ¿verdad? Pero vamos a pasar a la primera reforma, que primero es una reforma constitucional. Recordemos siempre cómo funciona esto, ¿no? Ahí está nuestra constitución, tiene todos estos artículos. Hay algunos artículos que conocemos como garantías constitucionales, que ahora son estos artículos donde se establece el tema de los derechos humanos. Y entonces, cada uno de los artículos de nuestra Constitución puede ser que tenga una ley reglamentaria. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria de ¿cuál artículo? A ver, ¿hay algún experto aquí en recursos humanos que me diga de cuál artículo? Déjenme, no puedo ver el chat, voy a salirme tantito de la presentación, porque bueno, no se trata que nada más yo esté hablando, ¿verdad? Aquí. Del No 120 puedo, constitucional. del 123 constitucional. No sé quién fue, licenciada Mariela, ¿verdad? Muy bien, del 123. Yo sé que eso ya lo sabían todos, pero quería saber que me estaban siguiendo, que no estaban ya dormidos y ya se habían ido por su café y me habían dejado aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, así como la Ley Federal del Trabajo es la ley reglamentaria del 123 constitucional, pues que creen esta materia, esta reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva para la erradicación de la brecha salarial por razones de género, que vino a reformar el artículo cuarto, pues ya va a haber algunas leyes que van a reglamentar esto, ¿verdad? Entonces, en principio, el artículo que fue reformado es el artículo cuarto de la Constitución, que nos dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. Y luego la parte importante, el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Ahorita les voy a explicar qué es igualdad sustantiva, ese concepto de igualdad sustantiva. Entonces, lo importante aquí es tomar en cuenta que el 15 de noviembre del 2024 salió en el Diario Oficial de la Federación esta reforma al artículo cuarto constitucional. Y de ahí, ¿qué es lo que se deriva? ¿Qué implicaciones va a tener para nosotros como empresarios, como empresarias o como encargadas de recursos humanos o simplemente como colaboradores de una empresa que queremos estar actualizados? Bueno, pues fíjense que la ley, en primera instancia, la Ley Federal del Trabajo ya trae en su artículo segundo el concepto de igualdad sustantiva. Fíjense bien, y la ley nos dice, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Entonces, ya este artículo cuarto constitucional que se reformó en noviembre, bueno, pues ya tuvo su primer impacto en la Ley Federal del Trabajo, donde nos está diciendo el artículo 2 que, bueno, pues ante el patrón, tanto trabajadores como trabajadoras deben ser iguales, debe prevalecer esta igualdad sustantiva.
¿Y qué es la igualdad sustantiva? Bueno, la Ley Federal del Trabajo nos dice, no nos dice tal cual qué es, pero nos dice cómo se logra y de ahí nosotros podremos sacar, ¿verdad?, el concepto. Nos dice que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y también las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Fíjense bien, esta es la parte importante, supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Aquí es súper importante. No significa que la igualdad sustantiva no nos dice, ya, automáticamente tienen que hacer las mismas cosas, automáticamente ya todo igual, todo igual. No, fíjense, la igualdad sustantiva nos dice, van a tener acceso a las mismas oportunidades, pero se van a considerar las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Esa es la verdadera igualdad sustantiva, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver en mi empresa o qué tiene que ver conmigo como encargado de recursos humanos o de relaciones laborales? Bueno, pues precisamente nosotros deberemos implementar políticas, ¿verdad? Que realmente, o protocolos o políticas que realmente tengan este objetivo de eliminar ese tipo de discriminación, ¿verdad? Que es una discriminación, como nos dice aquí la ley, que anula el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Más allá del salario, que ahorita lo vamos a ver, que realmente esta reforma lo que tiene por objetivo es erradicar esa brecha salarial. Pero más allá del salario es también garantizar en nuestra empresa mediante la implementación pues de protocolos, de políticas, de bueno, una serie de cosas más que ustedes como expertos ya conocen. Es importante que lo tengamos. También muy importante que lo tengan en su reglamento interior de trabajo, ¿sí? A ver, tengo 2 personas aquí en la sala de espera. Voy a admitirlos. Eh, Ahí está. Ok, importantísimo que esta información también la tengan en su reglamento interior de trabajo, ¿sí? No solo, bueno, pues aquí ya les pegué un tabloide aquí en el comedor y entonces ya todos saben que aquí respetamos que aquí hay igualdad sustantiva, que aquí cumplimos con la reforma al artículo 4 constitucional. Es importante que estas políticas ustedes las tengan realmente implementadas. Por ahí hace poco subí en mis redes sociales un meme que me hizo mi community manager, la persona que administra mis redes sociales, este meme debí haber puesto en orden todo antes de que me cayeran los inspectores de la Secretaría del Trabajo. Y yo les decía, oye, parece a veces que muchos de empresas o abogados, incluso con los que yo he platicado, creen que nunca va a llegar un inspector de la Secretaría del Trabajo. Yo ahí le ponía que parece que piensen que son leyendas urbanas, pero realmente sí existen. Ya nos ha tocado aquí en el despacho experiencia de que de repente llega el inspector de la Secretaría del Trabajo y te dice de un día para otro, mañana voy a venir y entonces, dependiendo del número de trabajadores que tú tengas, me vas a dar una muestra de 10 expedientes o de 5 o de 20, dependiendo del número de tus empleados, y voy a revisar todas estas cosas. Eh, por ahí tuvimos en una oportunidad una transmisión en vivo en Facebook donde les hablaba yo de cuáles son los nuevos protocolos que se van a inspeccionar, ¿verdad? En este año. Y bueno, cierro el paréntesis, pero por eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, muy bien. Fíjense bien, entonces de la igualdad sustantiva del artículo 4 de la Constitución se derivaron 2 leyes. Que ustedes como recursos humanos, por favor, búsquenlas, descárguenlas. Yo sé que ya tienen muchísimo trabajo, pero en su tiempo libre, si es que tienen tiempo libre, traten de darles una leída a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.
Ya si no quieren, porque ya tienen muchas ocupaciones y están con también sus actividades personales, bueno, pues entonces ya vienen y contratan a un despacho especializado como nosotros, que ya nos aventamos la lectura de estas leyes, que ya tenemos una forma para que ustedes le puedan dar cumplimiento a estos protocolos, pero de entrada quiero que ustedes tengan esta información. ¿Qué es importante que tomen en cuenta? Número uno, que ya es una reforma constitucional. Número dos, que hay que tomar en cuenta lo que dice la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y importante que ya está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya es obligatorio para las empresas. Y entonces, fíjense bien, aquí viene el tema que yo me he fijado que le gusta mucho a platicar a nuestra presidenta, independientemente de cuestiones políticas, la verdad es que ese no es el tema, pero algo que sí hay que reconocer, pues es este enfoque que ella le ha dado, ¿no? A erradicar la brecha salarial por razón de género. Y entonces el artículo 123 nos dice, de la Constitución también, nos dice, a trabajo igual le corresponde un salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. Las leyes, o sea, en este caso, las leyes que ya les platiqué ahorita y la Ley Federal del Trabajo, van a establecer los mecanismos tendientes a reducir y a erradicar la brecha salarial de género. Y es que estamos en pleno año 2025 y todos pensaríamos que ya no existe este tema, que ya hombres y mujeres que están desempeñando el mismo puesto con las mismas funciones están ganando los mismos salarios. Pero la realidad es que en algunos espacios todavía existe esta brecha salarial. Entonces, por eso es importante y es como el tema con el que vamos abriendo, digamos, este año. Bueno, y aterrizando esta información también nuevamente a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué nos dice el artículo 86? Este artículo 86 acaba de ser reformado el 16 de diciembre del 2024. Si me siguen, ¿se acuerdan lo que les dije? Primero el constitucional y luego las leyes reglamentarias, que son en este caso la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Igualdad entre Hombres y Mujeres y lo que ya vimos. Y entonces a la Ley Federal del Trabajo, a nuestra ley rectora de las relaciones laborales, el impacto que tuvo por esta reforma es el siguiente. Fíjense bien, dice, a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder el salario igual. ¿Ok? Antes esto de condiciones de eficiencia también iguales no venía. Ahora ya lo agregaron. Debe de corresponder el salario igual. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de reducir la brecha salarial de género, se promoverán acciones para erradicar las prácticas retributivas desiguales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Aquí, aunque está chiquito este artículo, encierra muchísimas, digamos, obligaciones nuevas para empresarios, para empresarias, para encargados de recursos humanos y de relaciones laborales. Y yo quiero de verdad que ustedes lo tengan en orden. No quiero que vayan a incurrir porque luego se acuerdan también del tema. Esto no lo vamos a ver aquí porque es muy, muy extenso, pero en otra ocasión podremos tener una masterclass exclusivamente de eso, de la cuestión, por ejemplo, de la explotación laboral, que ya es un delito, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo creo que si empiezan a detectar que hay muchas empresas que todavía continúan sin implementar estas acciones para erradicar este tema de la brecha salarial, pues puede ser que también después incluso pueda ser considerado algún delito. Entonces, yo quiero que desde ahorita, que esta reforma acaba de salir, hace un mes prácticamente, ustedes la empiecen a tomar en cuenta y empiecen a implementar este tipo de acciones. Entonces, fíjense bien, algo importante a considerar aquí es, antes la ley nada más decía trabajo igual, desempeñado en el mismo puesto y jornada, el salario igual. Ahora agregaron esto de condiciones de eficiencia también iguales, ¿sí? Entonces, aquí ya nos puede dar como una pista de lo que podemos hacer. Que, bueno, pues calificar precisamente este tema de la eficiencia. Ustedes en recursos humanos
y en relaciones laborales creo que les gusta, les encanta, ¿verdad? A mí no tanto, pero todo este tema de medición y cómo vamos y cómo va la productividad y todo, o sea, ahí sí yo me declaro su fan porque la verdad es que ustedes tienen estos métodos y estos sistemas para medir cómo vamos y cómo vamos con nuestras metas y cómo va la productividad y todo. Entonces, esto por ahí les puede servir. Lo que quiero que se lleven de este artículo, ¿verdad? Que ahorita lo conozcan, que ahorita sepan que ya es obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, es que ustedes, en cumplimiento a esas obligaciones, deberán de implementar ciertas acciones, ¿ok? Para que ustedes estén dando cumplimiento a lo dispuesto por esta reforma. A ver, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? O a ver, díganme, compártanme, pueden abrir el micrófono, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Qué se les ocurre o cómo ustedes ya lo empezaron a implementar este tema en sus empresas? A ver, aquí veo en el chat. Déjenme checar qué dicen. Vamos bien, mil gracias. Gracias a ustedes, Noemi. A ver, ¿alguien me podría decir así qué se les ocurre que podrían hacer eh, en esta cuestión pues, para darle cumplimiento a esto, al tema de reducir la brecha salarial de género? ¿Qué acciones se podrían hacer? A lo mejor de primera instancia, lo primeritito que yo les recomendaría es, bueno, pues vamos a revisar tus descripciones de puestos, ¿verdad? Tus descripciones de puestos y de funciones, tus organigramas, etcétera, y los perfiles, ¿verdad? De las personas que tienes y a ver por qué gana esto, por qué gana lo otro, a lo mejor hacer una reclasificación de los puestos, ¿verdad? Que llegaran a tener. Esas serían primeras acciones a implementar. A ver, alguien aquí me escribió algo, déjenme ver. Dice, curso con los directivos, supervisores, administradores para entender los cambios que debemos aplicar. Excelente, sí, muy bien. Que además los cursos, evaluaciones de desempeño, exactamente, justo es lo que les estaba comentando. Muy bien, perfecto. Evaluaciones de desempeño es súper importante porque aquí nos deja esta salvedad de las condiciones de eficiencia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Excelente. Bueno, pues entonces fíjense bien que en esta reforma constitucional, déjenme leer el comentario antes de pasar a la siguiente diapositiva, dice, implementaría en el Reglamento Interior de Trabajo y políticas para que sea un compromiso por parte del centro de trabajo. Excelente, sí, me parece muy bien. Al tenerlo ya en el Reglamento Interior de Trabajo, pues bueno, ya sabemos que se tiene que aplicar. Y las políticas, pues bueno, algo que me encanta a mí de las políticas que se van implementando es cómo se toman en cuenta toda esta riqueza de ideas, ¿no? Que luego más adelante se van a volver esa política que se va a aplicar. ¿Alguien más, antes de pasar al otro tema? Definir tabuladores de puesto o categorías independientemente del género. Sí, Cintia, me parece, bueno, pues es que Cintia es una experta, ¿verdad? Claro, gracias por compartirlo. Independientemente del género, exactamente. Entonces, es revisar bien estos tabuladores de puesto, categorías, las funciones, independientemente del puesto y luego ver qué perfil o qué colaborador o qué persona es la que se adapta o la que entra, ¿verdad? En este perfil. Muy bien. Fíjense bien, bueno, pues como yo les decía, del artículo 4 constitucional, pues ya nos genera otros cambios que ya vimos en la Ley Federal del Trabajo, pero también hubo una reforma a esta Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en materia de brecha salarial de género y específicamente, esto para que lo consulten luego completo, en los artículos 5, fracción primera bis y cuarta bis, ¿verdad? ¿Qué dicen? Que la brecha salarial de género, fíjense bien, es la diferencia en la retribución salarial entre mujeres y hombres por razones específicamente de género, respecto a la realización de un trabajo remunerado de igual valor, ¿ok? Entonces, esa diferencia que hay en el salario de una mujer y un hombre que desempeñan, ya vimos, ¿verdad? Mismo puesto, jornada y condiciones de eficiencia, pero hay una diferencia, esa es la brecha salarial. Y nos dice esta reforma en esta ley ahora. Y la igualdad salarial, por ejemplo, es la remuneración igual por un trabajo de igual valor. Y como decía ahorita la licenciada Cintia,
sin distinguir el sexo, el género, la identidad, el origen étnico, la orientación sexual, ni la edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, entre otras, ¿verdad? Entonces, una recomendación que yo les puedo hacer aquí, porque bueno, tal vez ustedes me digan, híjole, es que la verdad, pues en nuestra empresa sí estábamos a lo mejor haciendo por ahí alguna distinción y entonces ahora me va a implicar hacer todo un movimiento de puestos o de categorías. Bueno, lo que se puede hacer es también abrir algunos puestos distintos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no se llaman igual los puestos, ya que ustedes hayan medido estas condiciones de eficiencia o qué persona va a estar en tal puesto y medir el rendimiento, ¿verdad? Entonces pueden decir, bueno, pues ¿sabes qué? No las puedo poner a las dos en el mismo puesto porque nada más necesito una en cada puesto, pero puedo abrir en una categoría, pues puedo abrir 2 o 3 puestos distintos, a lo mejor con otro nombre, con otras funciones, y entonces así ya no voy a tener ningún problema porque estoy como dividiendo, digamos, ese puesto. Esa podría ser una buena opción también, además de todas las que ustedes me acaban de mencionar. Muy bien, hasta aquí con el tema de la reforma en cuanto a la brecha salarial. ¿Qué quiero que se lleven aquí como un tipo resumen? Que fue el artículo 4º constitucional el que se reformó. De ahí se derivó la reforma que a nosotros nos atañe, digamos, más a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 86 y el artículo les digo cuál era el otro, el 2, perdón, el artículo 86 y el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, y de tarea que se van a llevar, que van a descargar o van a buscar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, porque al menos los que entremos a este curso ya no tenemos excusa, ya no tenemos escapatoria, ya sabemos que hay que revisar lo que digan esas leyes en cuanto a la igualdad sustantiva, para hacer, ahorita que estamos empezando con este año, pues todas esas políticas para erradicar la brecha salarial de género. Cuéntenme algunos de ustedes, antes de que pasemos al tema de la ley silla, si quieren en el chat, si no quieren abrir el micrófono, ¿han conocido todavía de alguna experiencia? No tienen que decirme nombres de empresas ni nada, obviamente, pero sí les ha tocado conocer de algún caso en el que todavía existe este tema de la brecha salarial de género, tomando en cuenta lo que les acabo de platicar. ¿Creen ustedes que si era muy necesario hacer esta reforma? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, por aquí yo les voy a ir leyendo cuando se animen a escribir o a abrir el micrófono con toda la confianza, ¿sale? Bueno, vamos al siguiente punto. Bueno, antes de eso, fíjense, algo importante que creo que aquí no hice suficiente y ahorita me estoy acordando. A ver, voy a leer un comentario primero y ahorita les hago este comentario yo también. Dice en el chat, no me ha tocado, pero sí considero vital que se especifique en la ley, ¿sí, verdad? O sea, son cosas como que todos ya sabemos que deberían de ser así, como que decimos, pues sí, ya estamos en el año 2025, o sea, ya se entiende que debe existir esta igualdad sustantiva. Sin embargo, pues qué bueno, mejor que esté en la ley, mejor, ¿verdad? Más seguro. Fíjense que a mí me llama mucho la atención cuando nos dice que la igualdad sustantiva en la Ley Federal de Trabajo supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Y me llama mucho la atención este tema porque, bueno, obviamente existen estas diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres, y pues qué maravilloso sería que siempre se tomara en cuenta, por ejemplo, esta mayor responsabilidad con la que llevamos las mujeres que somos madres en cuanto al cuidado y todo, ¿verdad? Yo sé que hay empresas que cuidan que tengan sus horas para la lactancia, que tengan un área también donde puedan amamantar a sus bebés, que puedan acomodar ahí el horario, ya sea para entrar una hora más tarde o salir una hora más temprano para que puedan tener este derecho, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el de amamantar, sus días de descanso, etcétera. Pero también que se considerara eso, ¿verdad? Bueno, pues también hay diferencias culturales, ¿sí? Lo bueno es que ya
Hoy en día cada vez más, son más hombres, más padres de familia o papás también que son solteros, que le entran al cuidado y entonces, bueno, pues ya, ahí se va reduciendo también esa brecha, digamos, en cuanto a esa responsabilidad cultural y social. Bueno, ese era un apunte personal en lo que alguien más se animaba a escribir. Ok, vamos a ver a la ley Silla, la famosa ley Silla, ¿verdad? Fíjense, esta también fue el 19 de diciembre del 2024, o sea, mande, mientras que ya queríamos irnos de vacaciones, no, todo el mundo estaba sacando reformas y reformas y reformas. Entonces, bueno, pues vino la reforma que conocemos como ley Silla, ¿verdad? Me encanta que ahora le pongan esos nombres porque se nos quedan más grabados, como el de vacaciones dignas, ley Silla, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos a ver también el de las plataformas digitales. La ley Silla, pues el otro día que creen fui a una conocida tienda de supermercado y me encontré con que todas las señoras y jóvenes y señores cajeros ya tenían sus sillitas con respaldo. Es importante, ahorita les voy a decir, porque sí deben de tener un respaldo. Tampoco estamos hablando de las sillas así como, ya sabes, del masaje y todo eso, pero sí que tengan un respaldo, porque ahorita vamos a ver el qué hay detrás de esta ley Silla, por qué la hicieron. Entonces, bueno, pues el artículo 132, que bueno, fue el afectado, digamos, por esta reforma, que es el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde ustedes como expertos en recursos humanos y en relaciones laborales saben que ahí se contienen todas las obligaciones de los patrones, ahí viene una lista, ¿verdad? Bueno, llegan aquí al despacho, no, pues es que yo no sé cuáles son mis responsabilidades. Bueno, pues ahí está el artículo 132 y trae muchísimas responsabilidades que son obligaciones de los patrones. Y bueno, pues la fracción quinta fue una de las que sufrió una reforma para este tema de la ley Silla y nos dice que una obligación de los patrones es mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores y luego nos dice de cuáles trabajadores, en cuáles fuentes de trabajo, casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. A mí me da a entender que son como aquellos en los que están como atendiendo, ¿no? Como dependientes, ¿no? Les llamábamos así. A ver, déjenme ver. Aquí alguien me escribió. Aún es muy común que puestos mayormente dirigidos por mujeres están más bajos que otros del mercado, hablando del tema de brecha salarial. Por ejemplo, ingeniería en gestión empresarial versus otras ingenierías. Sí, eso es muy importante porque al final de cuentas, fíjate, es una ingeniería versus otras ingenierías. Es súper importante este apunte que nos hace la licenciada Cintia. Sí, yo creo que si le escarbamos más y nos remontamos, pues les digo, este tema de la brecha salarial es algo que todos decimos, no, pues claro, o sea, todos sabemos que así debe ser, pero qué bueno que va a estar regulado en la Ley Federal del Trabajo para que no tengamos dudas de que su implementación es obligatoria. Yo les cuento que, por ejemplo, yo cuando estuve como jueza del Tribunal Laboral, yo tengo una carrera de más de 23 años como asesora de empresas y litigante. Empecé defendiendo trabajadores, ahora también asesoro a algunas empresas. Y la verdad es que cuando yo participé en este concurso para ser jueza de un tribunal laboral, la verdad digo, aquí entre nos, de aquí no sale, pero yo la verdad nada más entré como para ver qué tanto sabía yo, o sea, como que me había estado actualizando desde el 2019 que salió la reforma y dije, bueno, pues voy a entrar a ver qué tanto sé, a ver si ha valido la pena tanta inversión de actualizaciones que he hecho. O sea, nunca fue mi intención realmente llegar a ser jueza. En el camino, pues bueno, fui pasando los exámenes y los exámenes y los exámenes y los que estén aquí, que se identifiquen conmigo, que soy una persona sumamente competitiva y conmigo mismo, además exigente, pues dije, bueno, pues ya estoy al final, o sea, vámonos con todo a ver qué resulta. Pues resulta que al final me llamaron para tener este puesto de jueza de un tribunal laboral, pero en la ciudad de Monclova. Entonces me tocó abrir desde cero el tribunal, o sea, cero es cero, o sea, no teníamos nada, desde cero. Yo usaba el internet de mi teléfono, mi computadora personal, etcétera, por cuestiones ahí de presupuesto.
Pero yo la verdad es que pues dije, bueno, voy a vivir esta experiencia, pero yo, mi familia, mis hijas, mi casa, todo está aquí en Saltillo. Y ahí fue donde yo vi por primera vez este tema de la igualdad sustantiva, ¿sí? O sea, de verdad, yo sabía que no me iban a poder cambiar, pero, pues bueno, yo lo quería intentar, al final no se pudo, pero ahí, y yo fue por eso que yo decidí dejar este puesto de jueza, porque la verdad, bueno, pues cada uno pone sus valores y cada uno ve qué es prioridad en su familia, y yo dije, mejor regreso a lo mío antes de que mis clientes se olviden de mí, antes de que ya no tenga a clientes a quien volver, y además mis hijas están muy chicas, pero si se fijan ahí, si se tomara en cuenta este tema, y por eso me apasiona tanto la igualdad sustantiva, si se tomara en cuenta las condiciones culturales, biológicas, ¿sí? Y sociales de hombres y mujeres, pues, uy, todavía nos falta mucho, ¿verdad? Para que realmente podamos estar en una igualdad, realmente una igualdad sustantiva. Pero bueno, ahora sí que ya me desahogué, queda entre nosotros en confianza. No, no se crean, no se crean. Es algo que yo ya he platicado muchas veces. Bueno, Diana nos dice, somos de un centro comercial. En esta ley, a las cajeras se les proporciona un banco. Mi duda es, ¿hay algún asiento en específico que se deba de considerar? Sí, fíjate que sí, ahorita lo vamos a ver. Es una silla que debe tener un respaldo. Y ahorita les voy a decir por qué la explicación. Hasta eso, nuestros legisladores fueron muy amables y en la exposición de motivos nos dicen por qué tiene que ser, por qué tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense bien. Dice, en el caso cuando hay descansos periódicos, los asientos, a ver, déjenme ver si no me pasé, no, aquí está. Los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones de un lugar de trabajo. Lo mismo en cuanto a establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Entonces, a ver, ahorita vamos a ir avanzando en este tema que tiene más recovecos de lo que pareciera, no es nada más de, bueno, pues sí, a lo mejor sí, en el caso de personas que atienden, que son cajeras, que están en alguna tienda, en alguna boutique de ropa, en alguna farmacia, en algo así, sí es obligatorio que tengan ahí su silla con un respaldo, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, finalmente se llegó al análisis de que pues se generaban muchísimas padecimientos físicos por estar todo el tiempo de pie, por estar durante toda la jornada laboral parados y precisamente por eso, bueno, pues se pone esto de la ley silla. Entonces, bueno, pero acuérdense, ahorita vamos a ir viendo esas particularidades, que en las jornadas continuas, ¿sí? Vamos a hablar de una jornada continua de 8 horas, que es la jornada, el horario diurno. Acuérdense, a ver, aquí me van a poner en el chat, ¿cuánto tiempo se les debe dar a los colaboradores para descansar y tomar sus alimentos? A ver, ¿alguien se acuerda? Estoy tratando también de ver a ver, aquí veo un comentario en el chat, vamos a ver. Diana, bueno, Diana, gracias, dice. A ver, aquí voy a dejar el chat abierto. ¿Cuánto tiempo se les debe dar a los colaboradores para descansar y tomar sus alimentos dentro de una jornada ordinaria, que diurna es de 8 horas, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo se les tiene que dar? Yo sé que sí saben. 30 minutos, excelente, muy bien, 30 minutos. Y si no les damos esos 30 minutos, se va a considerar como si fuera pues tiempo efectivo de trabajo y se les tiene que pagar mínimo 30 minutos. Excelente, gracias. Sí, ya. Yo sé que estoy con puros expertos aquí. Entonces, fíjense bien, pero ¿qué sucede? Esos 30 minutos que les damos, ¿verdad? No estoy hablando a lo mejor de los casos que acabo de mencionar, ¿verdad? Que son personas que están todo el tiempo de pie porque están atendiendo una tienda, porque están lo que sea. Pero, ¿qué sucede con esos descansos periódicos? Bueno, pues si esos 30 minutos que les damos para descansar y tomar sus alimentos, que están fuera de la disposición patronal y que normalmente pues hay un área de comedor, pero si no hay un área, pues ahí es donde tienen que ubicar esos asientos o sillas con respaldo, en esos lugares que se vayan a designar precisamente para el descanso, ¿ok? Entonces, por eso quería saber que sí sabían cuánto tiempo es para
descansar y tomar alimentos, y que es importante que en ese lugar, en esa área, tengan sus sillas, ¿ok? Y fíjense, con esta reforma de la ley silla, vino a impactar el artículo 133, que ahorita vimos el artículo 132 de las obligaciones de los patrones. Ahora en el 133 viene todo lo que está prohibido para las personas empleadoras, ahora le llaman así. A mí también me gusta personas empleadoras. Siento que patrones estamos todavía en otra época, pero bueno, queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes. Fíjense bien, esta fracción se reformó, la fracción 17 bis. Está prohibido obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones, ¿ok? Entonces ya está, esto es una realidad de nuestra Ley Federal del Trabajo, ya es además de una obligación que es proporcionar las sillas, ahora también es una obligación y queda prohibido a los empleadores decirles, oye, te tienes que estar de pie durante toda la jornada laboral y no quiero verte sentado, etcétera, ¿verdad? O sea, otras cosas yo sé también que de repente tenemos mucho problema con usos de teléfonos celulares y demás, pero en cuanto a asientos, esto ya es una prohibición expresa en la Ley Federal del Trabajo. Y también, ¿qué creen? A ver, el Reglamento Interior de Trabajo, que también espero que todos tengan, pues, ¿qué creen? Ya también hay una reforma al Reglamento Interior de Trabajo, porque nos dice, el reglamento deberá contener las horas de entrada y salida de las personas trabajadoras, el tiempo destinado para las comidas y los periodos obligatorios de reposo durante la jornada. Entonces, hay que ponerle de qué hora es esa hora para descansar y tomar los alimentos. Y luego ya nos dice también en el Reglamento Interior de Trabajo van a poner las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o sillas con respaldo. Aquí está lo que me preguntaba, creo que no me acuerdo ahorita, no de mí, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Aquí dice, asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral de conformidad con lo previsto por el artículo 132, fracción quinta, que ya vimos hace rato. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Pues tienen mucha tarea además. Además de que tienen que irse a Home Depot o a donde vamos a ir a buscar esas sillas con asientos con respaldo, o si tienen a su proveedor, hay que buscarlas. Y luego, además, vamos a tener que modificar el Reglamento Interior de Trabajo. Sí, porque ahí se debe establecer regular ese derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos. Y me van a decir, oiga, licenciada, y no es suficiente con que, o sea, no es suficiente con que venga en el contrato o con que yo ya viene en la ley, entonces yo ya sé que es obligatorio. Pues no, la ley nos está diciendo aquí que debe estar en el Reglamento Interior de Trabajo. Así que bueno, ya como quiera, a principio de año, yo siempre considero que es un buen momento para darle una revisada al Reglamento Interior de Trabajo, para ver qué más tengo que adaptar. Entonces, pues de una vez hacemos esto, ya sea que si de una vez van a implementar todo el tema de las brechas salariales, de una vez van a implementar este tema de la ley silla, si no le han quitado, no le han reformado lo de las vacaciones, pues bueno, ya es hora de echarle mano al reglamento. Si sus ocupaciones no se los permiten y son muchas cosas, aquí anuncio de nuevo, pueden buscarnos y nosotros en BC Legal Empresarial nos encargamos de que ustedes tengan sus reglamentos al día en cumplimiento a todas las normativas y sobre todo estas reformas, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que les decía, ¿cuál fue la razón por la cual fue emitida la ley silla? Pues bueno, es que la ley silla lo que quiere es reducir los problemas de salud a corto y a largo plazo que se generan por estar de pie 8 horas continuas para las trabajadoras, personas trabajadoras que así laboran. Y bueno, a lo mejor para ustedes y para mí, pues yo pienso, pues yo no voy a estar parada 8 horas. Bueno, nosotros tenemos la bendición de que por nuestros estudios y por lo que ustedes quieran, las oportunidades que hemos tenido en la vida, pues no tenemos que desempeñar nuestro trabajo de pie 8 horas continuas, pero hay gente que sí, ¿verdad? Entonces hay que cuidar
a esos colaboradores de nuestras empresas. Entre dichos problemas de salud están los siguientes: fatiga, insuficiencia venosa, tendinitis, surgimiento de varices, lesiones en las rodillas, dolores musculares, hemorroides, lumbalgia, enfermedad cardíaca, incluso hasta derrame cerebral. Pero bueno, aquí una nota que llama la atención, que puede ser igualmente perjudicial, pues a lo mejor estar sentado todo el tiempo también, ¿verdad? Ya traerá sus otras consecuencias, pero por lo pronto lo que buscan es reducir todos estos problemas de salud, que bueno, que además yo creo que es algo muy bueno. Bueno, y haciendo un análisis jurídico un poco más detallado, pues efectivamente ya vimos que se refieren a estas sillas con respaldo y no necesariamente sillas ergonómicas, simplemente pues unas sillitas con su respaldo. Deben estar ubicadas en las mismas instalaciones del lugar de trabajo, dentro del lugar de trabajo y de su área. También vimos cuáles son los sectores a los que sí les aplica la ley silla, que son los servicios, comercios, centros de trabajo análogos, por ejemplo, y también los trabajos industriales que pudieran a lo mejor por la naturaleza de sus, que pudieran aplicar por la naturaleza de los servicios que desarrollan, ¿verdad? ¿A quienes no se aplica la ley silla? Bueno, pues agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza, industrias extractivas, industria de la construcción tampoco, y trabajo industrial. A lo mejor en este tema de la industria de la construcción, pues podría ser a lo mejor que tengan ahí un área donde van a calentar el lonche, ¿verdad? Y a comer. Puede ser. Y bueno, el trabajo industrial simplemente cuando lo permita la naturaleza del trabajo. ¿Ok? También vimos que esta reforma de la ley silla trajo como consecuencia la reforma al artículo 132, fracción quinta de la Ley Federal de Trabajo, y que obliga al patrón a tener las sillas, y que además también se prohíbe a los patrones, ¿verdad? O a las personas empleadoras, obligarlos a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral. Y entonces, si se fijan aquí, en uno nos dice que las sillas son para los descansos periódicos, lo que les decía de la media hora. Pero en el otro nos dice, por eso veo como una pequeña contradicción, pero el otro nos dice, no les puedes prohibir que tomen asiento. Entonces, a ver, ¿las voy a necesitar nada más para el tiempo de descanso o pueden estar ahí y en el tiempo que ellos quieran estar sentados lo pueden hacer? Bueno, pues aquí yo creo que se debe hacer una interpretación de ambos, ¿verdad? Y hacerlo como desde el punto de vista legal y práctico. Y aquí yo les dejé unas sugerencias, pero antes de eso, déjenme ver si puedo leer el chat. Alguien aquí nos puso un comentario. Dice, ¿se puede considerar algún área específica para colocación de sillas entre las instalaciones de la empresa o van en cada departamento? Esa es una muy buena pregunta. Fíjense que lo que nos da a entender es que si va a ser en los periodos de descanso, o sea, en la media hora que le damos a los trabajadores dentro de la jornada continua, por eso les decía que hay como un poco de contracción, porque nos dice, bueno, si va a ser dentro de esa media hora de descanso, debes de tener esas sillas en el área que se usa para descansar. Pero por otro lado también nos dice, a ver, pero tú no le puedes prohibir, no le puedes obligar al trabajador a que esté de pie toda la jornada. Entonces, sí nos da a entender que a lo mejor para ciertas actividades o funciones o ciertos puestos sí puede tener ahí la silla, ¿sí? Digamos, yo estoy totalmente con la imagen de una dependiente de una tienda, de una farmacia, de una boutique, algo así, pero si estamos hablando de que van a tener su media hora, puede ser que las tengan en esa área o puede ser que las tengan ahí con ellas. Vamos a leer estas recomendaciones y vamos viendo cómo podemos responder esta pregunta para ver qué nos puede dejar mejor. Bueno, déjenme subir esto para quitarlo. Ahí. Estoy yendo otra vez. Voy a cerrar esta cajita. Ahí está. Fíjense bien. Vamos a leer estas recomendaciones. Dice, si resulta, a ver, no puedo quitar esta. Ya. Si resulta posible, los trabajadores deben ejecutar sus funciones en todo o en parte sentados, fíjense. Con eso es porque lo que nos dice es, a ver, no les puedes prohibir a los trabajadores que se sienten.
Si no se puede lo anterior, es decir, oye, sentado, a lo mejor pues no voy a poder andar haciendo todo, pero si no se puede, se debe conceder a los trabajadores un periodo de descanso dentro de la jornada laboral para descansar, eso es lo que les decía, en un lugar que tenga las sillas a su disposición. Entonces, estamos hablando de dos supuestos. Una, que a lo mejor es estas funciones que tienen que estar todo el tiempo de pie, ahí les vamos a poner las sillas. Pero cuando les damos esa media hora para descansar y tomar sus alimentos, vamos a tener un área especial donde también vamos a tener esas sillas, ¿ok? Fíjense bien, para los trabajadores en la jornada continua, ese periodo, es lo que les decía, debe ser la media hora de descanso y se puede dividir en dos partes iguales de 15 minutos cada uno dentro de la jornada laboral. Para los trabajadores en jornada discontinua, pues lo recomendable es reducir en 15 o 20 minutos el tiempo de comida, donde tengan esas sillas para descansar, para que en lugar del tiempo disminuido se pueda crear 1 o 2 periodos adicionales para descansar durante la jornada de labores en ese lugar donde tengan sillas a su disposición. Entonces, pueden tener el área con esas sillas para esos trabajadores que tienen este tiempo para descansar y tomar alimentos, pero también cuando son personas que todo el tiempo tendrían que haber estado de pie, hay que ponerles una silla. ¿Ok? No sé si quedó ahí contestada la pregunta. Espero que sí. Bueno, eh, salvo los periodos de comida en que se interrumpe la jornada laboral, excepto que los trabajadores se queden a disposición del trabajador, los periodos de descanso en sillas durante la jornada laboral donde los trabajadores no laboren se deben computar como parte de la jornada. O sea, en resumen, si esa media hora de trabajo, ¿verdad? Los trabajadores siguen estando a disposición del patrón, eso se computa como parte de la jornada laboral. Y luego también la ley nos dice que debe haber un número suficiente de sillas. ¿Cuáles son esos números suficientes de sillas? Pues dice que deben tenderse las que resulten bastantes para los fines para los cuales se requieren, en el entendido de que las sillas se pueden utilizar de manera escalonada, a lo mejor, entonces no es necesario tener una silla para cada colaborador, si se pueden usar de manera escalonada. Y bueno, fíjense que la ley silla complementa lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que en los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe tener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. Ahí sí. Entonces, puede ser que a lo mejor los otros trabajadores se rolan las sillas o son escalonados sus tiempos de descanso, pero tratándose de madres trabajadoras, sí debe haber igual número de sillas. Entonces, la ley silla implica cambiar asientos en los comedores si es que no tienen respaldo, pues por unos que sí tengan respaldo. También se deben incorporar forzosamente en el reglamento interior de trabajo esos periodos de tiempo obligatorios que yo les decía para los trabajadores que además ejecutan sus funciones parados y que puedan descansar en las sillas. Y bueno, también en el reglamento las normas que regulen el derecho de los trabajadores para usar las sillas con respaldo durante la jornada laboral. Y bueno, pues también una recomendación adicional que no solamente venga esa regulación en el reglamento interior de trabajo, sino en las descripciones de puestos de los trabajadores. Y bueno, pues aquí otras alternativas adicionales para proteger la salud de los trabajadores que normalmente laboran parados durante toda la jornada. Otras alternativas que se pueden tomar en consideración, ¿verdad? Son utilizar tapetes especiales acoginados, plantillas para zapatos, medias de compresión, estaciones de trabajo que permitan estar de pie o sentados o en sillas ajustables. Y bueno, pues medir la efectividad de todas estas intervenciones se midieron todo esto para llegar a la conclusión que el movimiento dinámico es una de las mejores soluciones a esos problemas de salud, es decir, que los trabajadores tengan libertad de cambiar fácilmente de postura, que si ahorita me siento mejor estando de pie o luego me quiero sentar o quiero caminar un poquito, pues bueno, de acuerdo a estos estudios que realizaron en Estados Unidos, eso puede tener mayores beneficios en la salud, ¿verdad? Y bueno, pues es muy recomendable tener esto. ¿Cuándo entra en vigor esta reforma? Pues fíjense que entrará en vigor a los 180 días naturales de su publicación, es decir, dijimos que se había publicado el 19 de diciembre, entonces entra en vigor a partir del 17 de junio del 2025.
Entonces, para que ustedes ya empiecen a implementar todo esto. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues va a emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgo de trabajo en un plazo no mayor a 30 días posteriores a dicha fecha, o sea, el 16 de julio del 2025. Pero entonces ustedes ahorita tienen suficiente tiempo para irse preparando, para ir implementando, para ver qué les funciona mejor, si en las áreas, si específicamente ahí donde desempeñan las labores o si van a tener un área especial y ya podrán ir teniendo. ¿Qué sanciones hay por no cumplir con esta ley? Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo también nos dice que se pueden hacer acreedores a una multa que va de entre 50 a 5,000 veces la UMA, o sea, una unidad medida de actualización. Esto de acuerdo con lo que señala el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Eh, y eso es algo importante que quiero resaltar. O sea, las inspecciones que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que digamos es esta instancia a nivel federal, sí revisan todos estos temas. O sea, ya me tocó ver un tema donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les requiere del cumplimiento de la norma 035, a pesar de que esta norma es obligatoria desde el 2018, pues hay todavía empresas o instituciones que no la cumplen, y sí es real que sí les puedan poner estas multas. Entonces, mejor, qué bueno que tomaron esta clase para que estén prevenidos. Y bueno, vamos a ver muy rápido el trabajo en plataformas digitales porque hay un tema que creo que les va a interesar mucho, que tiene que ver con el IMSS, y también me gustaría dejar unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, vámonos rápido con plataformas digitales. Bueno, pues fíjense que ya hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo también, ¿verdad? Aquí le puse que, bueno, esta fue el 24 de diciembre del 2024, cuando todos andábamos preparándonos para el pavo y todo. Bueno, pues ellos decidieron, nuestros legisladores, sacar esta reforma del trabajo en plataformas digitales. Y ya la Ley Federal del Trabajo nos dice que es una plataforma digital. Nos dice que es el conjunto de mecanismos, aplicaciones informáticas, sistemas y dispositivos que asignan tareas, servicios, obras, trabajos o similares a personas trabajadoras en favor de terceros, considerando el uso de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son? Las que todos conocemos: Uber, Didi, Rappi, etcétera. También creo yo que entran aquí en este tema de las plataformas digitales. Tuve un caso, por ejemplo, de una maestra que daba clases en línea. Nunca conoció a la institución para la cual daba clases. Era pues sí, una empresa, creo que brasileña, que empezó a estar aquí en México, pero las clases que compartían eran como, ya saben, estos tipo clubs, ¿no? O matemáticas o cosas así, pero pues la contrataron totalmente en línea y de repente un día, pues ya nada más cerraron la plataforma y pues no había manera, todavía no estaba regulado este trabajo. Entonces yo creo que también entra aquí este tema. Bueno, en consecuencia, ya este artículo nos dice cuál es el concepto de plataforma digital, y también nos dice que es una relación laboral, ¿verdad? Que es, hay una persona que realiza ciertas actividades, ¿verdad? A través de esta plataforma digital, que le da las indicaciones, etcétera, en favor de un tercero. Y entonces, bueno, pues aquí se supone lo siguiente, ¿verdad? Que toda esta plataforma es gestionada por una persona física o una moral forzosamente a través de una persona, que se utilizan estas tecnologías, pero a lo que se refiere este párrafo específicamente es que sí existe una subordinación. Recordemos que para que exista una relación laboral debe haber tres elementos. Debe haber que se preste un servicio personal, que se le pague un salario y que haya una subordinación. Y entonces el tema con esto de las plataformas digitales era que, por ejemplo, los trabajadores de Uber, Didi, Rappi, etcétera, pues decían, oye, no hay una subordinación porque él cuando quiere se conecta
y atiende el pedido que él quiere y entonces va y lo hace. Pero si no quiere, pues no se conecta y ya, entonces nadie le está dando órdenes. El asunto aquí es que estaba como muy en el aire, no estaba esto regulado, y entonces ustedes han visto todos los accidentes que ocurrían, de repente pues obviamente no tenían ni seguro social, etcétera, y entonces por eso esta reforma lo que quiere es regular de una forma más específica, y entonces ahora dice, sí hay una relación laboral subordinada, ¿por qué? Porque se requiere que una persona desempeñe una actividad física. ¿Esta persona quién es? Bueno, pues el chofer del Uber, del Didi, del Rappi, etcétera, ¿verdad? Y luego va a desempeñar una actividad que tú, persona que estás gestionando la plataforma digital, tú le estás indicando lo que tiene que hacer. Llevar el pedido, recogerlo, llevar a una persona, etcétera. Pero sí hay esa subordinación y va a recibir un pago. Nada más que la diferencia aquí es que se utiliza la tecnología y la comunicación para ejercer esa subordinación. O sea, no está ahí una persona físicamente dándole órdenes a otra, pero sí se hace a través de la tecnología, ¿verdad? Entonces, obviamente hay un patrón, que es la persona física o moral, que gestiona o administra los servicios a través de la plataforma. Hay un trabajador, que es en este caso, pues el chofer del Didi, del InDriver, del Rappi, etcétera. Y por supuesto, pues está la actividad que se desempeña. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense bien, ¿qué sucede aquí? Que la ley lo que dice es que para que seas considerado como trabajador y no seas un trabajador independiente, debes tener al mes cierto número de horas, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cuáles, cierto número de horas para que realmente se pueda tomar como un trabajador. Es decir, se va a computar el tiempo que realmente, efectivamente trabajó y de acuerdo a ese tiempo, pues van a ser ahora sí que los derechos que van a tener. Vamos a saber si realmente pueden tener seguro social, Infonavit, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes son los responsables? Pues las personas que administren esas plataformas. Si una persona tiene de plataformas digitales, deja de tener actividad por un periodo de 30 días naturales, se entenderá por terminada la relación laboral automáticamente sin que haya ninguna responsabilidad o indemnización por parte del empleador. Y bueno, pues si se reactiva, podrá nuevamente trabajar. Eh, ¿Qué pasa con los contratos de trabajo, con todo este tema de la plataforma digital? Bueno, pues sí debe existir un contrato de trabajo, nada más que va a tener algunas singularidades, ¿verdad? Por ejemplo, que fíjense bien, deberá estar firmado de manera digital y será autorizado y se deberá registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además de todo lo que ya sabemos de obligaciones de lo que debe contener un contrato, también va a tener bueno, además nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes, nacionalidad, fíjense, naturaleza y características del trabajo, determinación del sistema de contabilización de ingresos generados y de tiempo efectivamente elaborado, es decir, cómo van a estar midiendo cuánto tiempo realmente estuvo trabajando y cómo le vamos a pagar ese tiempo que efectivamente estuvo trabajando y cuáles son los equipos e insumos de trabajo que se le van a proporcionar a esta persona, incluyendo también las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. También el monto el porcentaje del monto o método que el patrón le va a pagar a cada persona trabajadora de estas plataformas digitales por cada tarea o servicio o viaje que haga. Los mecanismos de contacto y de supervisión, esto es importantísimo, y cualquier otra condición de trabajo que llegaran a tener. Y bueno, pues esto da, en teoría, por ahí una vez vi un comentario en una publicación en Facebook que decía uno de ellos, pues que esto les iba a perjudicar, que porque les iban a bajar a lo mejor los montos para poderlos dar de alta en el seguro, etcétera, etcétera. Pues bueno, a lo mejor sí, pero realmente la cantidad de accidentes que hay en este tipo de trabajos los fines de semana, cuando está lloviendo y nosotros no queremos salir a comer, pero sí queremos que nos lleven a nuestras casas la comida, pues sí es algo que se necesitaba, sí es algo que yo siento que estábamos como muy en deuda con este tipo de trabajadores, entonces creo que es algo bueno, pero además pues van a tener todavía esta flexibilidad, ¿verdad? De que pues bueno, sí va a haber una relación laboral en el tiempo efectivamente elaborado. Y bueno, aquí
es como por decir, o sea, si estaban haciendo una entrega de comida y durante esa entrega tienen un accidente de trabajo, pues ahí sí es una responsabilidad, es un riesgo de trabajo. Pero si terminó de entregar esa comida y pum, se desconecta de la plataforma y dices que voy a hacer otras actividades y en ese periodo que se desconectó de la plataforma llega a tener algún accidente, pues ya no es un riesgo de trabajo. Entonces, tiene por ahí muchos asegúnes, pero bueno, finalmente pues es una relación de trabajo discontinua, flexible, no es nada lo que estábamos acostumbrados, pero la relación laboral pues va a ser durante ese tiempo que efectivamente trabaje. Ok, me voy a pasar estas diapositivas. Bueno, ¿cómo se asignan las tareas? Pues mediante algoritmos, ¿verdad? Al fin que les voy a compartir esta presentación. Déjenme checar un mensajito. Dice, lo que yo había escuchado es que hay muchos inmigrantes ilegales haciendo esos trabajos de delivery y algunos con papelería de alguien más. Sí, es totalmente, sí, totalmente lo que dicen. A ver, acá se me había ido. Sí, entonces, qué bueno que se va a regular así para que realmente pues tengan también la certeza de a ver a quién estoy contratando, cómo lo voy a dar de alta en el seguro, etcétera. Y sobre todo lo que les digo, el tema que a mí más me preocupaba era este tema de los riesgos de trabajo, que no eran riesgos de trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues ya en la cuestión, cómo se van a asignar, pues de acuerdo va a haber un algoritmo que es el que está ahorita, el que les asigna las tareas, los servicios, las obras, etcétera. Y bueno, pues aquí dice que los algoritmos ya van a ser transparentes y claros y conocidos por las personas trabajadoras en las plataformas digitales. Eso dice la exposición de motivos, ¿verdad?, de esta reforma. Ahí sí, entonces, pues ya se tendrán que poner de acuerdo con su empleador para decir, a ver, explícame cómo es que se asignan los viajes, cómo se asignan las tareas y todo para que esto sea lo más transparente posible. ¿Ok? Bueno, vamos a brincarnos ya todo este tema porque nos quedan solo 15 minutos y la verdad es que yo sí quiero llegar al tema de también unas nuevas reglas en cuanto a la integración de salario. Les voy a pasar esta presentación, no se preocupen. Y si a ustedes les encanta leer, también va a estar la exposición de motivos, la pueden revisar. Una pregunta del tema de la ley silla. En trabajos de oficina que cada persona cuenta con su propia silla, ¿habría que cambiarles por sillas más cómodas o ergonómicas o no se obliga a eso? Pues no, fíjate que no se obliga a eso, o sea, solamente con que tenga respaldo, pero bueno, obviamente, pues ahora sí que si es al revés, si tu trabajo es más estar sentado y estar todo el tiempo así, pues a lo mejor podrían revisarlo, pero no, realmente a lo que la ley obliga es a que sean unas sillas con respaldo para las personas que durante toda la jornada laboral estaban de pie. Entonces, para los que estamos sentados, no nos dice la verdad, ahí sí que no nos dice. Bueno, muy bien. Estos que les estoy pasando son de las plataformas digitales, porque la verdad es que quiero llegar a, bueno, a los trabajadores de las plataformas digitales, si llegaran a demandar, fíjense bien, no están obligados a reinstalarlos, ¿ok? Es más bien, se les indemniza, pero no están obligados a reinstalarles las empresas, ¿ok? Eh, trámites en el Seguro Social, en el Infonavit, ya lo vimos. Bueno, todo este tema de la entrada en vigor de los trabajadores de las plataformas digitales es hasta el 22 de junio del 2025 cuando entra en vigor. Pero bueno, hay que prepararse. Otro tema que yo traía por aquí contemplado es la reforma al Poder Judicial. Yo sé que ya lo hemos visto mucho en las noticias y todo esto, pero yo nada más quiero ser muy puntual en cómo nos va a afectar a las empresas, cómo nos podría llegar a afectar a las empresarias, a los empresarios, a los emprendedores y al tema de recursos humanos, cómo nos llegaría a afectar. Fíjense bien, pues ya no va a haber toda esta capacitación que todos los jueces laborales, como yo les dije, por ejemplo, yo tuve que hacer un montón de cursos, pasar como 6 exámenes, etcétera, para poder estar en ese puesto de juez laboral y que además, bueno, a mí en lo particular siempre me gusta estar muy actualizada es la responsabilidad que yo siento con mis clientes de estar súper a la vanguardia en estos temas y estar actualizada.
Pero, ¿qué creen? Pues ya los nuevos jueces no se va a requerir esa capacitación. Entonces, acuérdense que vamos a votar por los jueces, ¿sí? Entonces, ya no es un requisito toda esa experiencia, toda esa capacitación, toda esa carrera judicial, pues ya no va a ser un requisito. Entonces, esto puede ser que, bueno, pues se vayan entorpeciendo los juicios laborales en su trámite. Y puntualmente, más allá de que sea un tema político o no, de que si estamos de acuerdo o no, ¿qué tenemos que hacer las empresas y los encargados de recursos humanos y de relaciones laborales? Pues cada vez más invertir y apostar por la prevención de conflictos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener la certeza ni la seguridad de que el juez laboral que va a resolver una demanda, porque pues me demandó un ex colaborador que se sintió despedido injustificadamente y entonces me demandó, pero ¿qué tal que la persona que va a resolver ahora, sí, no ha tomado esas capacitaciones, no está actualizado o simplemente no tiene los conocimientos básicos para resolverlo? Pues bueno, ahí es una moneda en el aire, ¿verdad? Si ya ahorita lo es, porque no sabemos al final de cuentas qué criterio va a prevalecer, pues entonces la recomendación es cada vez más apostarle e invertir a la prevención de conflictos en materia laboral. ¿Cómo? Tomando este tipo de clases que, por ejemplo, aquí Canacintra ofrece a sus afiliados o yo en mi página de Facebook, PC Legal Empresarial, comparto, trato de ser constante lo más que puedo, compartir temas que estén ustedes siempre actualizados, buscar un abogado especialista en materia laboral que les ayude a poner en orden todo, que realmente sepa lo que tienen que cumplir para evitar llegar a un juicio sin herramientas, sin armas, cómo defenderse. Y en la medida de lo posible, pues tratar de evitar los conflictos laborales lo más que se pueda, ¿verdad? Siempre, además, recuerden que en este nuevo sistema de justicia laboral, pues la conciliación es primordial también. Entonces, ¿por qué quise meter este tema aquí de la reforma del Poder Judicial? Bueno, porque pues además que es una reforma de la cual ustedes deben estar al tanto, fíjense bien, es importante que tengan todo en orden. Es un peligro inminente que los asuntos se resuelvan ahora por consigna política. Por ejemplo, aquí les traigo esto. Ya se estableció que queda prohibido establecer límites máximos al reparto de utilidades, por ejemplo. El monto en la participación de utilidades tendrá como límite inferior el promedio de la participación recibida en los últimos 5 años del trabajador y siempre se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Por ejemplo, esa iniciativa, el 29 de octubre del 2024, plantea que se modifique el artículo 127, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de los montos en cuanto a las utilidades. Y así van a haber varias reformas más que no van a tener como ya ningún freno. Por ejemplo, ya no va a haber suspensión cuando hay amparos contra leyes, ya no va a haber en esos casos suspensiones en cuanto a controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues si hay una ley que afecta directamente al giro de su empresa o a la empresa en sí, antes podríamos presentar un amparo contra esa ley y que se suspendía el efecto. Bueno, ahora ya no se va a suspender. En lo que se resuelve el amparo, la ley va a continuar con su efecto y ya no vamos a poder tener esa suspensión. Y bueno, pues básicamente esas podrían ser las repercusiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras reformas importantes se avecinan para lo que viene en este 2025? Que ustedes ya las deben haber escuchado, pero es importante que se vayan preparando. Pues la disminución de la jornada máxima legal de 48 a 40 horas a la semana, ¿sí? Vayan pensando cómo pueden hacer para a lo mejor abrir otro turno, cómo vamos a ir complementando todo esto, porque yo creo que esta reforma ya es inminente, ya no tarda en salir. También otro que está sobre la mesa, pues es el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días. El incremento, por ejemplo, de la licencia de paternidad, que actualmente son 5 días, se va a aumentar a 20. Otorgamiento de licencias por menstruación para las mujeres trabajadoras. Eso también es algo que está sobre la mesa. La inclusión obligatoria en las empresas de mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
lo que les decía ahorita, por ejemplo, la eliminación del tope a la participación de las utilidades, donde se establece como límite inferior el promedio de la participación recibida en los últimos 5 años del trabajador. Y bueno, otras reformas más sobre violencia y acosos laborales. También licencias geriátricas y por luto, aumentos del salario mínimo, pues esos son cada año. Posiblemente un incremento de la pensión en la vejez. Algo que sí nos va a afectar muchísimo es el incremento de la prima de antigüedad de 12 días de trabajo a 20 días por año, ¿sí? Ahora, esa es una posible reforma. Y también que se va a reducir, ya ven que se requerían se reducir de 15 a 12 días de antigüedad para recibirla por renuncia. Entonces, más bien aquí debe ser de 15 a 12 años, ahí no es días, es años. Es decir, antes se requerían 15 años para que si yo renunciaba me pagaban mi prima de antigüedad y ahora se va a reducir a 12 años. ¿Ok? Entonces, bueno. Y bueno, pues hay una Asociación General de Trabajadores en México que son 10 organizaciones sindicales, entre ellas el Sindicato de Telefonistas, un sindicato minero, Sindicato de Trabajadores del Metro, bueno, en Ciudad de México, algunas otras confederaciones que también aquí se los voy a pasar, que traen como consigna estos objetivos, impulsar estas reformas que les acabo de mencionar, entre otros, y que bueno, están trabajando muy enfocados en que se lleven a cabo estas reformas. Por eso les comento que hay que estar preparados en ese sentido. Voy a ver tengo por aquí en el chat, muchas gracias, me puso, sí, Mariana, nosotros que estamos sentados, no nos aplica lo de la ley silla. Bueno, y ultimito tema que quiero compartir con ustedes que me pareció muy importante, no tiene que ver tal vez con laboral, pero sí, no quiero que se les vaya a pasar, es el tema del buzón IMSS. Ya ven que ahora tenemos el buzón del SAT, ¿verdad? Que es obligatorio. Entonces, el IMSS ya también va a tener su buzón electrónico. Entonces, necesito que cuando terminemos la clase, si es que no lo tienen activado, vayan, porque a partir del 1 de febrero del 2025 va a ser obligatorio el uso del buzón IMSS. Okay, por una reforma que hubo por allá en la ley del Seguro Social y que salió publicada el 7 de junio del 2024. Sin embargo, a partir del 1 de febrero va a ser obligatorio para que ustedes tengan activo su buzón del IMSS. Entonces, aquí es a donde el IMSS les va a estar comunicando todo de manera digital, ¿verdad? Ahí les va a estar llegando las notificaciones, requerimientos, resoluciones administrativas, etcétera, y también ustedes podrán presentar sus promociones, solicitudes, avisos, etcétera. Todo esto mediante documentos digitales, también consultas sobre su situación fiscal y administrativas ante el instituto. Fíjense lo que dice el artículo primero transitorio del el acuerdo que se llevó a cabo. Es un acuerdo, bueno, ahí está el numerito. ACDO, bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Para qué lo leemos? Bueno, ese artículo transitorio dice que las personas particulares deben habilitar el buzón IMSS o en su caso firmar los términos y condiciones para el uso del buzón IMSS en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada a vigor de ese acuerdo. Es decir, esto se cumple a más tardar el 1 de febrero del 2025. ¿Quién lo activó ya? Ahora sí que, como dicen las TikTokers que ven mis hijas, díganme en los comentarios. ¿Quién lo activó ya? A ver, ¿quién? Déjenme ver. Yo no, jajaja, no, ¿cuál jaja? Mejor no me digas jajaja, mejor hay que ir a activarlo. Bueno, terminando ahorita la clase, se van a ir a la página del ims.gov.mx, diagonal buzón IMSS, para que por favor lo vean. Solamente les quiero decir unas recomendaciones importantes. Si van a poner un correo electrónico, que no sea un correo electrónico o sea, sí que lo tenga en control una persona, obviamente, porque si todos lo abren, se van a andar dando por notificados de todo. Pero si la persona se va de vacaciones, tiene una licencia, lo que sea, que dejen las contraseñas, porque las notificaciones van a surtir efectos, van a surtir efectos en el buzón electrónico, ¿ok? Activándolo ya nada llegará en físico, pues la idea es que no, la idea es que ya todo sea a través del buzón electrónico. Y miren, ahorita la verdad es que
ya por el tiempo no nos va a alcanzar, pero miren, vamos a ver esto. Dice, también si ustedes tienen más de un registro patronal, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, la empresa tiene más de un registro patronal, es importante que vayan a la subdelegación para que les digan si un solo buzón electrónico basta para varios registros patronales. O sea, entendemos que es como que de una empresa o de un grupo hay varios. O si se necesitan más buzones. Pero cosas importantes que tienen que considerar, como me preguntaban aquí, pues la idea es que ya no les llegue nada físico. O sea, la idea es que todo ya se reciba en ese buzón del IMSS, como por ejemplo lo hace el SAT, y entonces si ustedes no lo abren, no lo voy a abrir para no ver la notificación. Si no lo veo, no me entero, no me notifican. Bueno, pues al tercer día de que les llegó esa notificación al buzón electrónico, aunque no lo hayan abierto, al tercer día ya están notificados. Entonces, pues temas de recursos, de impugnaciones, aclaraciones, simplemente es importante que lo activen, ¿ok? Pueden entrar a la página del IMSS, si no, yo con mucho gusto también, como les dije, les voy a compartir esta presentación. Hay mucha más información al respecto, pero bueno, ahorita lo que quería era dejarlos con el pendiente, no se crean. Más bien que vayan y abran su buzón IMSS para que no, si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a lo mejor les empiezan a notificar, no a lo mejor, los se van a empezar a notificar en unos tablones que tiene ahí el IMSS, que les llamamos notificaciones por estrados, y entonces todo lo que se les tenga que comunicar lo van a empezar a poner ahí. Entonces, a partir del 1 de febrero del 2025 es obligatorio que tengan activo su buzón del IMSS, ¿ok? Si quieren, luego podemos tener como una sesión de preguntas y respuestas en cuanto específicamente a esto del buzón IMSS, porque bueno, ahorita ya nada más quiero terminar con este tema importantísimo. También hubo nuevos criterios del IMSS sobre la integración del salario base de cotización. Hablando del tema de home office, ¿verdad? ¿Cuáles son las prestaciones que sí integran el salario y cuáles no? Acuérdense que las obligaciones que tenemos en el caso de home office, las empresas pues son proporcionar ciertas instrumentos o pagar o cubrir ciertas cuotas en cuanto al internet, equipo de trabajo, etcétera. Y la duda era si formaban parte o no de el salario diario integrado. Y entonces ya nos vienen a aclarar y nos dicen las prestaciones derivadas de las obligaciones patronales de proporcionar, instalar y encargarse de mantenimiento de equipos necesarios para el teletrabajo, como los costos de telecomunicación y la parte proporcional de la luz, no forman parte del salario base de cotización porque son instrumentos de trabajo. Y bueno, les voy a pasar. Premios de puntualidad y asistencia. Híjole, este tema era súper importante porque nada más les voy a dejar con esto. Yo sé que, no sé si haya contadores aquí, yo respeto mucho el trabajo de los contadores, pero siempre les dicen, no, pues para que el salario, que no sé qué, que no esté más alto, pues métele un premio de puntualidad y asistencia. Y resulta que ese premio de puntualidad y asistencia sale en todas las nóminas, o sea, siempre se los pagan. Entonces, ¿qué caso tiene? Porque ahora, fíjense bien, el IMSS les va a pedir que acrediten con controles de puntualidad y asistencia, que se acrediten esos conceptos, que efectivamente un trabajador se ganó el premio de asistencia de puntualidad. Entonces, si el trabajador tuvo una falta y ustedes como quiera se lo pagan, porque más bien ese premio de asistencia de puntualidad es un movimiento ahí fiscal que hicieron para la nómina, para que no paguen tantos impuestos o para lo que sea la recomendación que les hayan hecho, pues necesitan tener cuidado y también tener sus controles de asistencia y puntualidad para acreditar ante el IMSS que efectivamente se ganaron ese premio sus colaboradores a los que se los están pagando y además que esté registrado en la contabilidad del patrón, ¿ok? Dicen que el premio de asistencia se debe pagar a los trabajadores por asistir a sus labores todos los días, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, pues ni modo que no vayan a trabajar, esa es una obligación que tienen, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan, ya que no es una prestación legal, que cualquier patrón puede disponer de que se pague el premio de asistencia cuando no se tenga más de una o dos inasistencias en el periodo de pago. Por ejemplo, entonces,
Si viene el Seguro Social y te dice, a ver, tú porque aquí en tu nómina tienes déjame, no, porque este patrón sí tiene aquí, sí tiene bono de puntualidad y bono de asistencia para que integren el salario o paguen menos o lo que sea, y viene el Seguro Social y te quiere hacer una auditoría y entonces se encuentra eso, te va a decir dónde están los comprobantes de que de tu registro de entradas y salidas o de tu asistencia. A lo mejor quiero compararlo para ver por qué estuviste pagando tanto ese premio de asistencia y puntualidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a salvar? Bueno, pues diciendo a criterio del jefe inmediato de esta persona, si se le tuvo por acreditando una asistencia perfecta. No sé si me explico. Como ya ya estamos fuera de tiempo, no quiero entretenerlos más, pero con mucho gusto les voy a compartir esta presentación, ya sea que se las haga llegar por medio de Canacintra o los que se inscribieron directamente conmigo me mandan un mensajito de WhatsApp para que les envíe la presentación. Y les recuerdo, en mis redes sociales estamos en BC Legal Empresarial, en Facebook, en Instagram. Nuestra página web es brendacastillo.com.mx. Así es, el BC es de Brenda Castillo, lo adivinaron. Y mi teléfono, WhatsApp, ahí sí les pido que en los horarios en la mañana mándenme un WhatsApp y yo me reporto al 844-442-0954 y el teléfono de la oficina es 844-738-5744, donde el licenciado David o la licenciada Caro están siempre al pendiente para atenderlos. Y nosotros estamos ubicados en la colonia Guanajuato, en Saltillo, Coahuila, muy cerquita del Centro de Conciliación. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Los felicito por querer estar súper actualizados y bien preparados. Eso a mí me da mucho gusto. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero ver si hay alguna otra preguntita. Miren, todo el tiempo me estuve viendo a la mitad nada más, pero bueno, lo importante es que hayan visto la presentación. Estamos a sus órdenes. Recuerden, de verdad, yo siempre les voy a decir, que la prevención, la inversión que ustedes hagan en prevención es lo mejor que pueden hacer. Diana, claro que sí, Diana. Muy bien, Diana. No sé si viste mis datos. Si no, te repito, mi teléfono es 844-442-0954 y el de la oficina 844-738-5744 o también aquí a través de Canacintra me pueden contactar. Siempre para los afiliados o socios Canacintra tenemos siempre descuentos especiales. Y de nuevo los felicito por haber estado en esta clase. Ya están actualizados, ya no tienen excusa de que no conocía las reformas. Por lo menos ya saben más o menos de qué se trata cada una, así que a implementarlas. Si no hay más por el momento, no sé si esté por aquí alguien de Canacintra que nos cierra aquí la sesión. Claro Por que mi sí, parte es todo. licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A nombre de Canacintra, mostramos aquí de manera digital, se lo hacemos llegar de manera física, un diploma de participación. Pues bueno, por ser la ponente de esta masterclass, Laboral Pro 2025, Estrategias para Empresarios y Recursos Humanos. Muchísimas gracias por impartirnos y actualizarnos en todos estos temas. Le compartimos a todos los que nos estén acompañando el material que tenga bien hacernos llegar la licenciada Brenda. Cualquier duda, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.